Hola, sean bienvenidos a el primer episodio del podcast de CC Bio. Mi nombre es Estefanía Hernández, soy maestra en ciencias con especialidad en biomedicina molecular. Y este primer episodio surge a partir del Día Mundial de la Salud, que este año lleva por lema Comienzos saludables, futuros esperanzadores. Por eso elegimos hablar de un tema fundamental, la relación entre la genética y la salud materna. Para hablarnos sobre esto, hoy nos acompaña uno de nuestros capacitadores, el doctor Isaac Esaú Aguilar Arce, especialista en genética médica. Bienvenido, doctor. ¿Podría contarnos sobre usted y su especialidad? Por supuesto. El área de la genética médica precisamente se enfoca al diagnóstico, tratamiento de enfermedades que tienen una base genética, es decir, aquellas enfermedades en las que a partir de una mutación, una alteración en un gen, se genera esa enfermedad, ese fenotipo, y en dado momento buscar en una primera instancia un diagnóstico oportuno y en una segunda instancia si es lo ideal de que haya algún tratamiento, alguna intervención para tratarlas. Ok, muy bien. Y dígame, ¿cómo influye la genética de la madre y del bebé durante el embarazo? Precisamente a partir de esa base genética, el ADN es esa información que todos tenemos, todos los seres vivos, dentro de nuestro organismo que nos va a dictar, nos va a tener como una biblioteca las instrucciones de qué puede o no puede hacer un organismo. En dado momento, para el desarrollo de un nuevo ser, es necesario que esa información se manifieste. Y abarca tanto para la madre, en dado momento los cambios que experimenta durante el embarazo influyen en cómo éste va a manifestarse, cómo puede en dado momento regular, modelar de alguna manera esa información genética. Y para el hijo, cuando se combinan esa información de papá, de mamá, influye en cómo el nuevo organismo se puede formar, cómo ese nuevo organismo puede desarrollarse. Es importante en todos los procesos a lo largo de la vida esa información genética y cómo se está regulando. Claro, claro. Tener como un conocimiento de qué está pasando con la genética de los padres es importante para saber qué va a pasar con la del producto, ¿no? O sea, el bebé en este caso. Exactamente. ¿Qué estudios genéticos se realizan comúnmente en las embarazadas y en qué momento se recomiendan estas pruebas? Muy buena pregunta, precisamente por esa base de que la genética es el fundamento de cómo se va a formar un nuevo organismo. Podemos partir, como bien mencionas, de estudios como generales que a toda mujer se le recomiendan. Por ejemplo, el DNA fetal en sangre materna. Ese es un fragmento de información genética que normalmente a partir de la placenta se van desprendiendo como pedacitos de esa información. En dado momento nosotros podemos a partir de una muestra de sangre, una muestra como en cualquier laboratorio que se le tome a la mujer como para sus estudios generales, la química sanguínea, la biometría hemática, esa misma sangre la podemos utilizar para separar, para dividir cuánta de esa información, de ese DNA que está libre en la sangre, es del bebé, del producto que se está formando, y en dado momento determinar si hay alguna alteración. Actualmente está más enfocado como alteraciones cromosómicas, es decir, de las copias de los cromosomas que normalmente debemos de tener, que deben de ser 2 pares de 23 cromosomas, si en algún momento falta uno o tenemos un exceso de un cromosoma. Inicialmente se enfocaba a ese tipo de estudios, ver cuántos cromosomas teníamos. Actualmente ya hay algunos laboratorios que consideran fragmentos, no se necesita ver como toda esa falta de un cromosoma para determinarla. Si bien son más específicos cuando es completamente el cromosoma, ya hay algunos estudios en donde sí se contempla cuando hay pérdidas o duplicaciones de fragmentos pequeñitos. Ese es como un estudio general, son estudios de tamizaje. En dado momento, si se encuentra una alteración, se tiene que corroborar, tanto por estudios de ultrasonido como por estudios de cómo va creciendo el bebé, si corresponde ese resultado, porque a veces puede de que la alteración solo se ve en la placenta y que no sea lo que refleje el producto, de que el embrión no esté así. Se debe, como mencionas, un estudio de tamizaje donde nosotros nos damos una idea, si viene bien el bebé desde esa parte genética, si heredó bien sus cromosomas, pues tener más esa seguridad, y si no, en dado momento se puede hacer una intervención, en dado momento corroborar ese diagnóstico y en función de lo que se platique, el pronóstico que se tiene dependiendo de esa alteración, si podemos hacer alguna intervención, si se recomienda hacer alguna actuación por parte médica. Eso desde el punto de vista general, estudios de tamizaje.
Si nos vamos a algo más específico, por ejemplo, una pareja que tenemos antecedentes de múltiples abortos o de pérdidas tempranas del embarazo, etcétera, parte de ello es determinar si es un origen genético. Ahí se puede recomendar para esas parejas en particular, o que hay antecedentes en la familia que pasa esto, o también escenarios específicos donde los individuos vienen de una misma región donde abunda una enfermedad genética, determinar si ellos son portadores de alguna mutación. Hay mutaciones que por su modo de herencia, para que se manifieste la copia que heredamos de papá y de mamá, debe de estar alterada. En dado momento, si solo una de las copias está alterada, no se manifiesta la enfermedad. Es algo que en genética lo denominamos estado de portador. Ellos no manifiestan propiamente el fenotipo, la enfermedad, pero sí la podrían heredar. En esas condiciones se recomienda, por ejemplo, a los padres investigar desde antes del embarazo preconcepcional si tienen alguna alteración. Eso es algo que eventualmente en una pareja se pueden hacer, se puede recomendar de forma general para determinar desde antes cuál es la probabilidad de que pase ese tipo de eventos, de que se esté heredando la mutación. Y en función de ello, también hacer un diagnóstico preimplantación, si estamos hablando en un contexto de una maniobra de fecundación in vitro, una maniobra especializada de cómo se va a llevar a cabo de reproducción asistida, o si ya se tuvo, estamos en el proceso de gestación, podemos en dado momento, sabiendo esa posibilidad de que se hereda la mutación, ver si tiene algún dato durante el embarazo sugestivo de que se va a manifestar la enfermedad. Mire, qué interesante. Tocó muchísimos puntos que para mí me parecen Sí. súper interesantes. Por ejemplo, yo no sabía que el diagnóstico de la placenta puede ser diferente al del producto. Y eso es muy interesante porque siento que si vas a una clínica, no sé, a un laboratorio y te haces esta prueba y sale, no sé, alguna enfermedad, podría ser un poquito desinformativo si no vas con un médico especialista que sepa leer los resultados y que sepa que puede ser diferente en el producto, ¿no? Exactamente. ¿Esto por qué pasa? O sea, ¿no es tan sensible la prueba? No tanto eso, es más bien el mismo tejido placentario. Ah, ok. Realmente el que está liberando los fragmentos es por su contacto que Muy tiene la bien. placenta con el útero de la madre, es el que está liberando su información genética con una mayor proporción. Sí hay cierto fragmento de ese DNA fetal que corresponde propiamente al cuerpo, al feto, pero es mucho menor que lo que nos libera la placenta. Y el problema es que la placenta, por cambios que ocurren desde una etapa muy temprana, la placenta, a comparación del producto, es un tejido más inestable desde un punto de vista genético, porque a fin de cuentas su comportamiento, lo útil, la primera intención de la placenta es implantarse, lograr invadir ese útero para tomar nutrientes de la madre. Y en dado momento, cambios epigenéticos, ya vamos a tocar otro tema un poquito diferente, pero modulaciones que tiene desde el punto de vista regulatorio hacen de que la placenta tenga que crecer muy rápido, tenga que asentarse, que generar vasos sanguíneos, que llevar la circulación para tomar esos nutrientes de la madre. Y por eso pueden ocurrir estos errores, ¿no? Exactamente. Muy Por esa bien, que claro. inestabilidad Ajá. puede ser de que la placenta sí tenga esa alteración genética, pero el resto del producto no. Son como esas divergencias que ocurren, aunque se originaron de un mismo espermatozoide, un mismo óvulo, tanto la placenta como el producto, por esos cambios que van pasando con el pasar del tiempo, como se va desarrollando el mismo, se puede presentar eso. Y es una limitación propia del tejido. No, o sea, la técnica se hizo bien, pero puede ser que en dado momento eso haya pasado. Y es algo que se le debe de informar al paciente, de que no, o sea, no asustarse en dado momento si sale algo alterado. Por eso todavía se considera una prueba de tamizaje, no es confirmatoria, se debe de corroborar en función de esos hallazgos clínicos y en dado momento hacer alguna maniobra ya más invasiva, una maniobra donde se tome propiamente tejido directamente de ciertas partes de la placenta, dependiendo en qué semana se encuentre, para determinar, corroborar en dado momento este diagnóstico. Sí, otro punto interesante que tocó es que, no sé, creo que si lo entendí bien, usted nos recomienda normalizar las pruebas genéticas en parejas antes de la fecundación de un bebé, si se espera tener un bebé, ¿no? Normalizar dependiendo como de qué prueba. También es parte Bueno, de lo sí, que... claro, ¿no? Sí. ¿Cuál sería como las más comunes de al menos saber qué está pasando en esta prueba? Precisamente es que hay en esta parte de genética hay una gama muy amplia de qué tanto se puede analizar. Sí, A fin ¿no? de cuentas, el
genoma humano codifica más de 50.000 genes, de esos menos de la mitad codifican para una proteína, y de esas proteínas no todas tienen un impacto para el desarrollo. Hay ciertas recomendaciones a nivel internacional, a nivel de ciertos países específicos, para no llegar a un sesgo, porque también en dado momento nos metemos un campo que todavía está en debate, un campo bioético, precisamente del impacto que tienen estas pruebas genéticas. La información, impacto, ¿no? Ajá. Sí, tanto del cuidado de la información, cómo se puede interpretar, y en dado momento lo que nos conllevaría a un periodo o a una etapa de estar haciéndolos con fines eugenésicos. Ok. Y nos basamos, o mejor dicho, cómo interpretamos esa información. Cuando se dice de que hay una mutación, generalmente lo vemos a corto plazo. ¿Qué impacto tiene una variación genética para el desarrollo de un fenotipo, en este caso una enfermedad? Pero a fin de cuentas, esa variación es necesaria para que los organismos evolucionen. No sabemos realmente cómo se van a comportar siempre los genes. A veces eso que nosotros asumimos como que es perjudicial en el largo plazo, a nivel de población puede de que sea benéfico para cierta condición ambiental. Es interpretación, y no sabemos realmente cómo se comportan todas las mutaciones. No sabemos cómo esos cambios en el material genético impacten a la vida de un organismo. A veces analizar mucho también puede generar más ansiedad y no nos resuelva nada. Al momento de la interpretación, dentro de la clasificación de esa mutación, puede caer de que el informe que nos entregue el laboratorio, en pocas palabras, nos dice: tampoco sabemos qué. Hay una variación, pero no sabemos qué se debe de hacer acá. Así que en dado momento, y enfocándonos como esta parte de las pruebas, hay ciertos síndromes, ciertas enfermedades, como son los errores innatos del metabolismo, como son enfermedades que en dado momento, si intervenimos en una etapa temprana de la enfermedad, el pronóstico es favorable. Si lo dejamos pasar, es perjudicial. Ese tipo de genes que están asociados con esas enfermedades, sí es recomendable conocerlo, precisamente para que, si ya sabemos que hay un alto riesgo de que el producto de esa pareja vaya a tener esa enfermedad, evitar, o más bien diagnosticarlo desde que van haciendo el producto y tener esas limitaciones, esas consideraciones, tratamientos específicos para mejorar el pronóstico. En dado momento, en poblaciones, ya yéndonos a casos muy específicos, tenemos aquí ciertas poblaciones en la periferia, tanto de acá del centro de México como en ciertas regiones, por ejemplo en los Altos de Jalisco, zonas de Zacatecas, de que ya hay caracterizados núcleos muy enfocados que por cuestiones culturales o por cuestiones geográficas en su momento se aislaron esas poblaciones y son muy susceptibles de que vayan a presentar una enfermedad. En ese contexto puede ser de que sí sea recomendable para esas poblaciones analizar genes específicos que se pudieran relacionar con enfermedades que son relativamente altas para esa población. Ahí pues sí la recomendación, vayan con médico, geneticista especializado en esta área que conozca esas consideraciones y se los pudiera recomendar. Muchas gracias por su opinión tan amplia y de la mano de un especialista en genética que nos pueda decir como todo este panorama de qué se recomienda, qué no se recomienda, y todo este panorama tanto desde la bioética como desde la medicina está muy interesante. Muchas gracias. Y aunado a esta pregunta también tengo esta otra. ¿Cuáles serían los pronósticos más comunes que se pueden dar en estas pruebas? Afortunadamente las enfermedades genéticas entran en general como la clasificación de enfermedades raras. Si te dijera, si agarrara a cualquier persona aquí al azar, hiciéramos el estudio, lo más seguro es de que no salga ninguna alteración o alguna alteración en el estado de portador. Sí, afortunadamente, o sea, si lo viéramos así en términos de probabilidad, menos de 1 en 100 vamos a encontrar alguna alteración patogénica. El pronóstico, pues sí, realmente varía de alteración en alteración. No es lo mismo perder o tener un cambio de un nucleótido por otro, una sola base dentro del ADN, a tener pérdidas de fragmentos o duplicaciones de fragmentos, en función de, entre más haya variación en tamaño, más es el impacto fenotípico que en dado momento se puede tener. Claro. Por eso es mucho como el enfoque de, retomando un poquito esa parte de los estudios, si se va a hacer un panel, el estudio de secuenciación de un panel de genes, si ya vemos de que es un síndrome muy característico, igual ya hay que hacer una prueba más dirigida que no solo sea secuenciación, que contemple como análisis de fragmentos de DNA. Muy bien, muchas gracias.
¿Y qué complicaciones pueden prevenirse gracias a un diagnóstico genético oportuno? Ok, muy buena pregunta porque es precisamente lo que en dado momento nos interesa, un diagnóstico temprano en genética. Nos enfocamos sí al diagnóstico de los individuos, pero a fin de cuentas también el impacto que eso tiene a nivel de una familia o a nivel de un grupo poblacional. Aquí el pronóstico depende mucho de ese diagnóstico. Retomando el mismo ejemplo de las enfermedades, de los errores innatos del metabolismo, es un grupo también de enfermedades muy heterogéneo. Por poner un ejemplo, las acidemias orgánicas son enfermedades en las que hay un error en la captación, en la asimilación de ciertos aminoácidos y que a veces modificando únicamente la dieta, diciéndole al individuo no puedes comer esto, tenemos que variar la ingesta de ciertos aminoácidos, etcétera, podemos limitar todo el fenotipo, que no tenga ninguna alteración. Pero como estas enfermedades ni se contemplan en el tamiz básico que se les debe de realizar a todos los recién nacidos y se empiezan a diagnosticar ya hasta que tienen manifestaciones, convulsionan, tienen retraso en el desarrollo, tienen problemas para adquirir ciertos hitos del desarrollo, tienen restricción en el crecimiento, hasta que se empiezan a manifestar esas características, se empieza a hacer la intervención y ahí ya la secuela ya quedó, ya no se puede como revertir ese cambio que se tuvo. Si se hubiera diagnosticado al nacer en una etapa temprana del desarrollo, nos pudimos evitar eso, y ahí estamos restringiendo ese potencial que ese individuo por esa alteración se pudo haber desarrollado. Es importante en ese contexto, si un diagnóstico entre más temprano mejor para hacer la intervención. Sí, claro que sí. ¿Nos puede contar de algún caso en específico en el que la información a tiempo haya tenido algún impacto sobre el diagnóstico? Uy, sí, hay varios casos que recuerde. Sí, así como el más llamativo que recuerdes. Llamativo, a mí en lo Sí, personal, claro. no sé, por ejemplo, de una pareja que tenía esta situación de múltiples abortos o de que tenían embarazos y que en dado momento tenían ciertas características el feto y que se estaba perdiendo, llevaba ya como 4 o 5 intentos de concepción que no se habían logrado. En ese caso en particular, una de las primeras intervenciones que hacemos en una consulta de genética, siempre las primeras consultas a todos los pacientes se les hacen un poco pesadas porque tomamos mucha información de los pacientes, tenemos que saber la familia, no es que seamos chismosos como tal, pero nos gusta conocer exactamente la información que hay detrás de esa familia. En dado momento, o sea, sacando esas preguntas, se terminaron enterando que sus familias eran originarias de la misma región, del mismo pueblo. Ya de ahí, parte de la tarea también en esa consulta era como de, investiguenme un poco más esos antecedentes en la familia, y resultó de que a partir de una tercera, cuarta rama, si no mal recuerdo, había una relación, había consanguinidad dentro de esa familia. Ya después de asesorar, de darle la información a esa pareja, se le sugirió hacer este estudio genético para ver si tenían alguna alteración, y si resultó que ambos eran portadores de una enfermedad que condicionaba que en los adultos solo se manifestara como una anemia en estado de portador, pero para cuando se daba esa recombinación, cuando el producto heredaba esa mutación, era imposible el desarrollo. Ahí en dado momento la intervención puede ser de dos tipos: seguir intentando y estar vigilando si tiene alguna manifestación clínica el producto, o en dado momento por técnicas de fecundación in vitro, por técnicas de reproducción asistida, se puede diagnosticar de una forma temprana la enfermedad preconcepcional y de esa manera ya tener la certeza de que el producto no está heredando esa mutación. Ok. Aquí, a mí me surgió una duda. ¿Cómo es que las personas llegan a una consulta de especialidad en genética? Muchas veces, desafortunadamente, es por esa situación de que no hay mucho conocimiento de la especialidad del área en general. Es ya a partir de que no logran un diagnóstico, de que ya pasaron por muchos médicos, ya tuvieron diferentes opiniones y no se llegó a un diagnóstico. Y a partir de esa desesperación resulta, no se encuentran algún anuncio, ven un TikTok, ven algo que les llama la atención y dicen, pues vamos a intentar. En otras ocasiones llega a ser por especialistas. Las especialidades con las que más tenemos contacto es en el área de perinatología, precisamente por este impacto que tiene a nivel de la concepción. Oncología, pediatría son como los especialistas que más nos llegan a referir
los pacientes precisamente por lo mismo, de que o ven un patrón inusual, ven algo no tan común y que dicen, pues si excede aquí mis conocimientos, nos refieren a esos pacientes. Son las principales razones por las que tenemos pacientes en la consulta. ¿Y qué tan accesibles son tanto las consultas como las pruebas genéticas hoy en día? Accesibles económicamente. Económicamente. Y también de información, porque lo que comentabas, que se lleguen a enterar por redes sociales y no tanto por referencia médica de un médico general. Claro. Eso también es importante, ¿no? O sea, tenemos que hacer más difusión que hacer en casos de que no encuentres un diagnóstico. De hecho, es algo muy curioso en términos de costo de la consulta. Incluso, por ejemplo, aquí en zonas céntricas, como casi todos los especialistas nos concentramos en el centro del país, pues la consulta, no te puedo decir como de en particular a alguien, pero puede ir desde 500 pesos a 2,000 pesos. No es muy diferente que cualquier otra especialidad, claro. Es mucho como de esa referencia. Y si nos vamos a la periferia del país, tampoco no varía tanto los costos, más bien el problema es la disponibilidad. Como no hay tantos médicos especialistas en el área, a veces sí es más difícil encontrar quién pudiera canalizar, o en dado momento tengo compañeros, colegas de que ya tienen su consulta, que por alguna razón fueron a alguna región, ya tienen sus referidos y hacen como jornadas de ir a ver a sus pacientes fuera de acá del centro del país, o los pacientes vienen aquí a Ciudad de México para atenderse por este asunto. En el término de estudios, afortunadamente, conforme ha popularizado este tipo de técnicas, no sé, pudiéramos hablar de que hace menos de 10 años un estudio de un solo gen costaba alrededor de 15,000, 20,000 pesos, y eso era algo que realmente nadie podía, o al menos el público general no era algo que consideraran realizarse, era más con fines de investigación. En la especialidad, muchos de los pacientes que diagnosticábamos era porque entraban a algún protocolo de investigación, y ahí dentro del protocolo se contemplaba hacer la secuenciación, alguna técnica específica. Y conforme ha pasado el tiempo, han evolucionado las técnicas, se ha mejorado esta parte instrumental. Ya tenemos ciertas compañías que hacen estos estudios de varios genes de forma simultánea por menos de 10,000 pesos. Si vemos técnicas más avanzadas, por ejemplo, una secuenciación del exoma, del genoma, que sí contempla secuenciar prácticamente todo el genoma, o al menos la región codificante para proteínas. Son técnicas más caras, más costosas, más o menos entre 20,000 a 50,000 pesos, dependiendo del laboratorio. Que digo, sigue siendo algo considerable, pero para un paciente que ya ha luchado, que le ha batallado para buscar ese diagnóstico, a veces lo consideran hacer esa inversión, en el sentido de que son estudios de que una vez que se hizo ese estudio no se tiene que repetir. No es como que vaya a cambiar de la noche a la mañana ese genoma. Si cambia, preocúpense, porque se pudiera asociar con otra enfermedad. Exactamente. Sí. Pero sí, y en dado momento, lo que te decía, el problema es la complejidad del análisis. Puede ser más beneficioso hacer el estudio, aunque sea más caro, que estar buscando un diagnóstico que posiblemente no encuentres en unas 10 consultas, ¿no? Exactamente. Bueno, y hablando sobre la accesibilidad de las consultas, ¿qué barreras existen en el sistema de salud menos desarrollados, como pueden ser, bueno, no menos desarrollados, sino menos accesibles, como puede ser fuera de la capital, como es la Ciudad de México? Incluso aquí en la capital tenemos ciertos problemas, en el sentido de que hasta dentro de médicos no conocen como el área de trabajo de un genetista, y a veces no se refieren a los pacientes. O sea, tengo compañeros de que llevan trabajando en un hospital 2, 3 años, y de repente, no sé, en alguna conferencia, en algún tema que sale en su hospital, o sea, ¿a poco tenemos genetista? ¿A poco eso se hace acá? Y digo, también dependiendo del nivel de atención, no es lo mismo un tercer nivel, un instituto grande dentro acá mismo de la ciudad, a un hospital general que no tenga los recursos diagnósticos. En dado momento es esa canalización primaria de que el resto de los médicos de otros, y no solo médicos, personal, incluso yo he tenido pacientes que me han referido psicólogos o dentistas, de que en dado momento saben, no tienen una idea vaga de lo que estoy realizando, dicen, pues no sé qué sea esto, vamos a ver si el genetista le encuentra como algún diagnóstico, algo particular. Pues sí, en esa perspicacia de que dicen, esto sale de lo común, vamos a ver si el genetista tiene como alguna idea de qué se pudiera realizar en dado momento.
pues es eso, principalmente esa comunicación. Y digo, si nos vamos a regiones fuera de Ciudad de México o de las grandes ciudades de aquí del país o de otras regiones de Latinoamérica, el problema es mucho esa localización de los especialistas, de que no hay una buena distribución, no hay todavía suficientes hospitales que contemplen la especialidad y son básicamente centros de referencia en donde se encuentran los especialistas en el área. Bueno, déjeme agradecerle también por hacer difusión de su área. Creo que es importante informar al público en general, porque incluso, como usted dice, en las carreras médicas no se conoce. No quiero pensar que tanta desconocimiento puede haber en una persona que no esté en el área de la salud. Claro. Y bueno, otra pregunta es, ¿qué dilemas éticos pueden surgir cuando se accede a una información genética en el embarazo? El primero, me iría a la parte de esa información. Dado momento, en los estudios genéticos trabajan con información muy personal que en el corto plazo no lo podemos visualizar, pero nos está hablando ahí de información de susceptibilidad, de pronóstico, de capacidades que en dado momento un individuo pueda desarrollar. En dado momento es información que debemos de tener mucho cuidado cómo la manejamos, cómo la compartimos y cómo la analizamos. Lo podemos hablar desde un punto de vista individual, pero también desde un punto de vista colectivo. Es información que nosotros tenemos en nuestras poblaciones, que en dado momento, si no se maneja bien, puede ser mal aprovechada o mal utilizada por gente que tenga el dolo de utilizarla de esa manera. En dado momento también con fines comerciales. Parte del problema que se tuvo cuando se hizo la secuenciación del genoma humano fue esa competencia por ver si los privados lograban primero la secuenciación y que en dado momento querían privatizarlo, que era algo que es algo de acceso de esa información que todos tenemos y que querían como que quedárselo para restringir lo que es el análisis de esa información estuviera limitada a ciertas personas. Afortunadamente no pasó, pero es algo por lo que debemos estar constantemente alertas y es una limitación que en dado momento en que se tenga ese sesgo o esa intervención por parte de los privados nos limita al resto de la humanidad, ya no solo hablando de nosotros, de nuestra población, cómo podemos trabajar con ella y cómo nos impacta en dado momento en ciertas herramientas que se pueden desarrollar más adelante. Muchos de los descubrimientos en genética, a fin de cuentas, es ese trabajo colectivo, esa información compartida que tenemos, que pues, si fuera de otra manera, si se privatizara, y restringiría mucho el avance que podemos tener en dado momento para ciertas terapias, para ciertas intervenciones. Colectivo y multidisciplinario. Esta información ayuda a otras áreas en la ciencia y eso está muy bien. Bueno, y en otra pregunta, ¿cómo, si hubiera un caso en el que tenemos un diagnóstico poco favorable, cómo podríamos abordar esta información de forma responsable y empática con los padres? Creo que ese es un tema difícil para usted también, ¿no? Sí. Y qué bueno que tocaste el punto de multidisciplinario, porque precisamente, no sé, en la formación médica tenemos como cierta manera de ser. Yo sé que nos perciben de cierta manera el público general, pero es porque precisamente después de estar viendo ciertos casos o cierto número de casos, uno se puede llegar a desensibilizar para evitar meter esa vida personal con la vida profesional. En dado momento, lo que trabajamos en la especialidad de genética es ver precisamente esa área multidisciplinaria. Sí debemos de tener cierta perspectiva, cierta conciencia al momento de tratar a los pacientes, pero hay áreas o ciertas habilidades para el trabajo con los pacientes se nos dificultan en general a los médicos. En dado momento nosotros nos apoyamos mucho previo a realizar incluso un estudio del área de psicología, del área de tanatología, dependiendo de quién sea específicamente como la razón por la que se pidió el estudio. Es difícil, no te voy a mentir, a veces dar un resultado, sobre todo cuando sabemos, o uno que ya conoce esas enfermedades, el impacto que va a tener en el largo plazo. Y es incluso, muchos de los estudios no se recomiendan realizar en menores de edad, por ejemplo, predisposición a cáncer o alguna enfermedad de etapa adulta, porque eventualmente es generar una ansiedad en etapas tempranas que ni siquiera sabemos que si no realmente va a manifestar, ¿no? Y de que el fenotipo no vaya a ser tan grave. Muchas veces es reservar esa información o comentar con los padres de que eso lo podemos hacer, realizar más adelante o entregar esa información más adelante a este individuo, a este niño que apenas se le diagnosticó esa enfermedad.
pero si nos vamos con una enfermedad terminal, una enfermedad que va a aparecer en etapa temprana, pues sí, hay que tener mucho tacto, hay que saber manejar esas familias, comentarles como las posibilidades que tuviéramos, incluso, como te mencionaba, muchas veces muchas de estas enfermedades todavía están en etapa de investigación, no sabemos realmente ciertas terapias cómo se van a comportar. Lo que se puede realizar en dado momento es hacer ese acercamiento, el buscar posibilidades. También en genética trabajamos mucho pues de la mano de quien tenga esa posibilidad de realizar ciertos estudios o ciertas intervenciones con farmacéuticas, con asociaciones, con grupos de apoyo, para que precisamente no es lo mismo pasar una enfermedad solo a sentirte acompañado, sentirte escuchado por alguien más que está pasando por algo similar. Sí, es importante buscar grupos de apoyo también. Eso creo que ayuda bastante al paciente, ¿no? Sí. ¿Y qué retos se enfrentan hoy en día los profesionales al aplicar la genética en contextos maternos? El reto creo que principalmente es el desconocimiento en cuanto al impacto. Pues desafortunadamente tenemos una cultura de pues ya pasó, no es como realmente una planificación de los embarazos. Sí. Y a veces desafortunadamente ya se diagnostican hasta que están en una etapa avanzada de que realmente las intervenciones que se pueden realizar y pues ya también incluso el tiempo, el periodo en el que se puede realizar no es el adecuado. Así que yo creo que es principalmente esa planificación previa, preconcepcional, las intervenciones que incluso con ciertos nutrientes se debe de realizar a las madres, debe de ocurrir antes de todo, de concebir, de llegar a ese paso en el que ya se diagnosticó el embarazo. El otro es ese trabajo, esa área de oportunidad que seguimos teniendo en el trabajo multidisciplinario, el conocer que hay especialistas en el área, en dado momento esa referencia temprana de esos pacientes por parte del equipo médico. Muy bien. Bueno, yo tengo algunas preguntas un poco personales que me interesan, ya que teniendo en la disposición un especialista, personales desde el área de estudio al que me estoy dedicando. Yo estoy estudiando un poco de la enfermedad de progeria y me interesaría saber cómo está la incidencia en el país. Sé que la incidencia a nivel mundial es baja, pero no tengo conocimiento de qué tan grande o qué tan poca es la incidencia en México en general, de los casos. Decirte una cifra específica sería mentirte, porque realmente no hay un registro de ¿No? la enfermedad, desafortunadamente no Qué conozco. desafortunado, sí. Sí, y es que a fin de cuentas es un espectro amplio, así decirte un solo Sí, síndrome ajá, no. es raro, es menos de uno en 1 millón. Si lo vemos de forma colectiva, sí se sube un poquito, pero sí, afortunadamente o desafortunadamente desde un punto de vista de investigación es algo raro, porque muchas de las proteínas de los genes involucrados en ese síndrome algunas mutaciones son incompatibles con la vida o el mismo producto que ya tiene la mutación fallece en etapas tempranas y ni siquiera se llega a un diagnóstico. Claro. Entonces, ¿no hay programas que apoyen este tipo de enfermedad, bueno, este espectro de enfermedad? Dentro del país que yo conozca, no. No, ¿verdad? He visto en Estados Unidos algunos programas, sobre todo en la parte de investigación, pero aquí en México no conozco alguna organización en particular que trabaje con esta área. Muchas gracias. Qué desafortunado, o sea, sí esperaba una respuesta más alentadora, pero también espero que no haya tanta incidencia, porque si no se tiene esa información como tal, Sí. no que yo la ubique. Bueno, ¿y cómo visualizas el futuro de la genética y en la medicina materno-fetal? ¿Crees que ¿crees que va a mejorar el diagnóstico, que vamos a tener como más acceso a estas tecnologías y a estas pruebas? Ok, sí, yo lo veo de hecho de una de las ramas Positivo. alentadoras y es de las que más tienen interés, precisamente como que todas las personas asocian genética, un recién nacido genética, malformaciones genética, problemas del desarrollo temprano, y es una de las primeras que, aunque todavía es bajo, es de las que más crecimiento ha tenido a nivel tanto nacional como mundial, ese impacto que tiene la genética en la concepción, en el corto plazo. Te mencionaba, por ejemplo, estos mismos estudios de DNA de sangre fetal, hace 10 años, si no mal recuerdo, eran relativamente caros, estaban por ahí de 30,000, 40,000 pesos un solo estudio. Actualmente ya han bajado a, dependiendo la compañía, por ahí de los 10,000 pesos, que pues ya sigue siendo costoso, pero ya no es tan, ya no se ve tan difícil el acceder para la clase media aquí en el país, y es algo que en dado momento alguien puede considerar realizarse.
Y conforme se va popularizando, conforme se va haciendo también mayor competencia, surgen más empresas que llevan a cabo estas técnicas, se abaratan más esos costos. Y lo veo como en el mediano corto plazo, esa brecha se puede reducir para que sea accesible para un mayor grupo poblacional y que se considere incluso dentro de las intervenciones de salud pública a nivel nacional. ¿Crees que este interés que ha surgido recientemente por la genética se deba a mayor acceso a la información a través de Internet? Sí, definitivamente, sí. Como te mencionaba, yo he tenido pacientes que por redes sociales vieron, no sé, algún comentario que a veces no son completamente exactos, pero al menos les despertó algo, les llamó la atención algo, sí. Y ya de ahí es de que buscan como esa interacción, ese conocimiento más específico en una consulta. Okay. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a nuestros oyentes embarazadas o a quienes trabajan en el área de la salud sobre el valor de la genética para una maternidad segura? Yo considero que la genética es un área que aún está en desarrollo, es un área que todavía tiene muchas oportunidades de desarrollarse en el futuro cercano, pero precisamente acérquense a profesionales de la salud para que durante el embarazo no vayan a tener algún inconveniente, o si en dado momento se presenta alguna complicación asociada con una enfermedad genética, tener esa intervención temprana, tener esa información certera. Es algo que se dice en general en el área médica: no lo googleen, vayan con el profesional que tenga más conocimiento exacto de esta área. Para el área médica en general, afortunadamente ya no somos tan pocos genetistas, cada generación siguen saliendo más genetistas, y canalícenos a los pacientes en los que surja alguna duda, alguna situación asociada con el campo de la genética. Yo sé que en la carrera no vemos, o no todas las facultades contemplan la materia, pero si contemplan alguna enfermedad rara, una asociación difícil, episodios recurrentes, alteraciones en el desarrollo múltiples, contémplenlo para su análisis por un genetista. Es como lo principal que yo considero que les pudiera compartir para el día de hoy. Muchas gracias, doctor Isaac, por toda la información que nos dio, tan bien explicada, y por la paciencia que nos tuvo. Y bueno, también gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos hoy. Si les interesa este formato y quieren seguir viendo otros podcasts, pueden suscribirse a nuestro canal de podcast. También nos pueden seguir a través de redes sociales. Estamos en Facebook como @bioadvisoredu, y en YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok, X como @ccbiomx. Muchas gracias.